Buenos días, amadas hermanitas. Gracias al Señor por abrir nuestros ojos, por estar aquí presentes. Es una reunión en donde tenemos cita con el Señor. Vamos a ir a la primera lectura de esta mañana que corresponde a Hechos 2, 16, 17. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Dijo el apóstol Pedro en su primer discurso, eh, recordando lo que viene a la mente, la promesa tan grande, tan importante acerca de el Espíritu Santo que iba a enviar el Padre. Dice aquí en Juan 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, algo bien importante, dice, pero vosotros le conoceréis porque mora con vosotros y estará en vosotros, refiriéndose a los discípulos, que en ese momento eran los que estaban presentes. Aún todavía la iglesia no estaba establecida, era la promesa de la venida de el Espíritu Santo que el Señor, como sigue diciendo aquí, dice, no os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo, nuestro amado Salvador y Redentor, estaba dándoles la promesa, el consuelo que iban a necesitar y el consuelo que hoy en día nosotros también necesitamos. En ese tiempo, la inteligencia y la presencia y el poder del Espíritu Santo fueron muy importantes desde antes de la creación, y en la creación se manifestó, dice, en toda la historia de la redención, desde la creación del mundo hasta la resurrección y glorificación del Hijo de Dios. Pero pocos días antes del Pentecostés, el Espíritu, como lo hemos leído en las Escrituras, obró muchos milagros, mostró su poder en muchas maneras, enseñó a los profetas de Dios el mensaje divino y aún acompañó al Hijo de Dios desde su nacimiento hasta su resurrección para el cumplimiento del Evangelio que el día de hoy se predica desde que fue el sermón del apóstol Pedro. El Hijo de Dios había dejado la promesa porque no dejaba huérfanos, como dice aquí en el Evangelio de Juan. Sin embargo, dice, en un sentido muy especial, después de la resurrección y ascensión de Cristo a los cielos, los discípulos del Señor todavía estaban esperando. Si aquí dice en Juan que ya tenían al Espíritu Santo por el cual se habían manifestado muchas maravillas, ¿por qué lo estaban esperando? Joel está hablando donde dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sí lo tenía, sí estaba el espíritu con ellos, como dice aquí la palabra, porque mora con vosotros. Pero la diferencia es que después iba a estar en ellos, en vosotros, como dice aquí la escritura. Dice, antes del día de Pentecostés, el Espíritu Santo estaba con los discípulos, es verdad, con los discípulos del Señor, perdón, pero iba a estar ahora en ellos. Y esta es la diferencia principal en la relación que el Espíritu Santo iba a tener con el pueblo de Dios después del día de Pentecostés. Antes del Pentecostés, el Espíritu daba poderes milagrosos y hasta inspiración a muchos diferentes,
personajes. Recordemos que en la Biblia se registra muchos mensajeros de Dios que profetizaban y nadie vino a hablar, nadie le habló a las personas, nadie le habló a la humanidad si no era a través del poder que daba el Espíritu Santo, porque la personalidad es grande, es importante, es parte de la deidad, tiene una función importantísima. Creo que siempre se habla del Padre, del Hijo, pero del Espíritu Santo lamentablemente es lo que menos a veces tocamos cuando Él ha sido parte de la creación, parte del plan divino del Señor. Y aquí nos hace recordar, dice, que aparte de que estaba con ellos, ahora, en la espera de la venida del Espíritu Santo, que ya había prometido el Señor Jesús, dice en Juan 7, 38 y 39, encontramos otra vez la promesa del Señor. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, hablando antes de la venida, porque Jesús no había sido aún glorificado, como lo dice Juan 7, 38, 39. Recibir el Espíritu Santo adentro de uno era algo imposible. El estar en ellos, el estar en las personas es una cosa, pero el estar obrando dentro ya es algo muy distinto. Dice, era algo que parecía imposible que el Espíritu Santo pudiera estar dentro de las personas, dice, pero en el día de Pentecostés, eh, ya glorificado a la diestra del Padre Jesús, iba a ser a través de que el Espíritu Santo iba a estar obrando y moviéndose, porque es una persona, el Espíritu Santo, por si lo hemos olvidado o no lo sabíamos, es una persona, no es un elemento, no es algo como dicen en algunos grupos de la doctrina, que es una fuerza, una energía, una luz, una sustancia. Ahora, los apóstoles todavía no habían recibido esto. Dice, estos versículos pues nos indican otra diferencia, lo que se acaba de leer en la obra del Espíritu después del día de Pentecostés. Eh, de Génesis hasta Juan, el Espíritu estaba solamente en ciertos individuos, eso lo vemos, eran escogidos, como vemos a Moisés, cómo va liderando al pueblo de Dios allá cuando lo saca de la esclavitud, es el Espíritu Santo que se manifiesta, que va guiando, pero solamente eran unas personas que escogía el Señor, dice. Pero hoy, hermanas, hoy, hermanitas, el privilegio, algo que tal vez nosotros no hemos valorado desde que nos bautizamos hasta la fecha, podría ser que pudiese estar pasando, que aún no hemos valorado la importancia de la guía, el trabajo que hace desde el día que a nosotros nos hablaron del Evangelio. eh, a partir de allí nosotros tenemos acceso a tener el Consolador, quien es la parte importante, es ese sello distintivo que tenemos de aquellos que todavía no son parte del cuerpo de Cristo, porque ahora nosotros tenemos un abogado, no nada más tenemos un Padre Celestial, tenemos un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, pero tenemos también al Espíritu Santo, el Consolador, que es el que nos guía, es el que intercede a través de nosotros, perdón, es el que intercede en nosotros cuando oramos, es el que nos guía, es el que nos hace que nos sintamos mal, es el que tenemos que estar cuidando, porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra que todos los seguidores de Cristo recibirían al Espíritu Santo. Ahí estamos nosotros. Esto fue lo grandioso de la profecía de Joel, de lo que leímos, la cual muchas veces no se toma en cuenta. Y después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, regresando a la introducción de los versículos que leímos de Hechos 2, 16, 17, dice, sobre toda carne, Joel en 2:28 habla que ya no va a ser en una sola carne, sino que va a ser en toda aquella persona que se le hable del Evangelio. Esto se puede comparar con lo que dice
Hechos 2, 16, 17 con Joel 2, 28, que es la cita bíblica que nos trae a la memoria en el discurso del apóstol Pedro. Dice, el Espíritu ya no iba a ser nada más de unas cuantas personas, ahora iba a ser para toda la humanidad, para todo aquel que oye y le pone cuidado y tiene esas ganas de reconciliarse con el Señor. Tenemos ese acceso. Hay muchas profecías que hablan acerca de esta venida del Espíritu Santo, de la promesa del Señor. Y recordemos que el Espíritu Santo estuvo desde antes de la creación, en la creación hasta nuestros días. Hoy, hermanitas, solamente roguemos al Señor que nunca, nunca hagamos que el Espíritu Santo esté triste. Y si le hemos ofendido, lo hemos entristecido, lo hemos contristado, pidámosles perdón a nuestro Dios, porque es parte de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que sigamos adelante recordando que tenemos mejores promesas que nuestros hermanos en la historia del Antiguo Testamento. Todo lo que ellos sufrieron no es comparado con lo que hoy podamos vivir, como para descuidarnos en esta importante relación de recordar que hoy nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, para que con ese Espíritu Santo nosotros también prediquemos el Evangelio, hagamos de nuestra vida una vida práctica delante de Dios. Hermanitas, esta es la meditación que hoy el Señor nos ha dado para cada una de nosotros. Que mi Señor y Dios bendiga su palabra y nos bendiga a cada una de nosotras. Amén.